Hola chicos, el día de hoy vamos a repasar lo que es la meiosis, ¿sí? Este tema que nos queda ahí pendiente para poder terminar los temas del tercer parcial, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es brevemente describir un poquito lo que es la meiosis, parte de la división celular de algunas células en específico, como tal, ¿no? Es un proceso ya que una vez sabemos entendido lo que es mitosis, pues meiosis es un poquito más sencillo, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar con una breve descripción que es la meiosis. Bueno, es un proceso como tal en el cual se generan nuevas células, pero tiene ciertas diferencias o ciertas características peculiares como tal que pues difieren en su totalidad con lo que es la mitosis. Bueno, la meiosis vamos a ver que es un proceso reduccional, ¿sale? ¿Qué se va a reducir? Se va a reducir la carga genética, ¿sale? Mientras que en la mitosis es un proceso ecuacional, ¿no? Es decir, que se mantiene la carga genética. En la meiosis tenemos que se generan células gonídicas, es decir, células especializadas en recombinar su material genético, como son los óvulos y los espermatozoides, mientras que en la mitosis se generan células somáticas, es decir, las del cuerpo, todas las del cuerpo. Tercero, después tenemos que en la meiosis se generan células heterotípicas, es decir, que son diferentes a la madre. Esto en una cuestión genética, y una cuestión de maduración celular, ¿no? Y mientras que en la mitosis, pues tenemos células homotípicas, es decir, que todas las células son sumamente iguales porque van a desempeñar una misma función. Y por último, tenemos que en la meiosis las células hijas son haploides. Esta es una cuestión muy importante, es decir, que tiene una carga genética reducida, ¿no? El primer punto y el último punto, pues tienen una cuestión ahí de enlace, ¿no? Una cosita de estar enlazadas. Entonces, chicos, vamos a ver lo que es el proceso. Les repito, una vez que nosotros entendemos mitosis, meiosis es un poquito más, mucho más simple, ¿no? Lo único que difiere es la cuestión del material genético, ¿sí? Esta cuestión de que en la mitosis obtenemos, obviamente, células completamente, eh, ¿cómo decirlo? Células completamente eh, diploides, perdón, se me fue me fue la palabra. eh, Tenemos células completamente diploides, mientras que en la meiosis tenemos células haploides, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones importantes que tenemos entre la meiosis y la mitosis, la culminación del proceso, ¿no? Que la mitosis culmina con células diploides, en la meiosis con células haploides, y una cuestión bien interesante que hay una recombinación genética, ¿no? Entonces, aquí la cuestión de la reducción, ¿sí? Como tal, pues aquí tenemos precisamente este punto ahí afirmado. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, en la meiosis, para empezar, tenemos dos procesos este, eh, muy, muy grandes, ¿no? Que es que la meiosis, pues, se divide en dos etapas, meiosis uno y meiosis 2, ¿no? Entonces, obviamente va a tener aquí una interfaz donde va a suceder lo que vimos en mitosis, es decir, que el material genético se duplica, que la célula duplica su volumen, sus organelos, que duplica ciertas o genera ciertas proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la meiosis, vamos a tener estas cuestiones diferentes, ¿ok? Divididas en estas dos etapas, meiosis uno y meiosis 2, donde la principal cuestión importante es el material genético y la culminación del proceso, ¿no? Entonces, vamos a tener que, bueno, la más importante de todas las etapas, por así mencionarlo, es la profase uno. ¿Por qué? Porque aquí se va a dar principalmente la recombinación del material genético, ¿sí? Entonces, la profase va a tener esta cuestión de unas pequeñas etapas dentro de la profase uno que me va a permitir la recombinación del material genético como tal, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, la profase uno es importantísima en la meiosis uno, obviamente, ¿por qué? Porque se da la recombinación del material genético. Ya todas las demás etapas, chicos, vamos a ver ahí unas pequeñas recombinaciones del material genético, un pequeño acomodo, mejor dicho, no una recombinación, un pequeño acomodo del material genético que, que es la principal característica, la principal diferencia, ¿no? Vamos a ver que en la metafase uno, ¿sí?
Aquí tenemos la metafase 1 de la meiosis 1. Los cromosomas se acomodan en algo que denominamos tetrada, ¿sale? Se acomodan en 4 pares, ¿no? Bueno, o en 2 pares, mejor dicho. Se acomodan en 4. ¿En qué difiere en la metafase de la mitosis? Pues que en la mitosis, si se acuerdan, pues se acomodaban pues directamente sobre el ecuador, ¿no? En forma recta, en forma lineal, ¿sale? Aquí no, aquí se acomodan en tetrada. Posteriormente, jóvenes, esto es una cuestión importante en la metafase 1, el acomodo de los cromosomas recombinados o cromosomas o cromátides homólogos, o como le quieran decir, en forma de tetrada. Posteriormente, en la anafase 1, se separan los cromosomas completos, no se separan en cromátides, se separan en cromosomas, ¿verdad? Con la particularidad que estos cromosomas pues ya están recombinados, ¿no? Aquí vemos el cachito recombinado, ¿sí? Acá también vimos un cachito recombinado. Entonces, se separan en cromosomas ya recombinados previamente, ¿verdad? Esta es la cuestión, se separan en cromosomas, no en cromátides como lo vemos en la anafase, eh, de la mitosis como tal, ¿no? Después tenemos la telofase, bueno, que la telofase ya es algo muy similar que la telofase de la mitosis, ¿sí? Se divide, bueno, se empieza la reconstrucción de las células, se genera otra vez el núcleo celular, hay ciertas estructuras se empiezan a madurar, como quien dice, y empieza la cuestión para la generación de la citocinesis. La cuestión de la telofase es que en esta telofase, ¿sí? En la telofase 1 de la meiosis, a diferencia de la telofase en la mitosis, las proteínas que ayudaron a los procesos de división, que es decir, los centrómeros, los usos acromáticos, etcétera, 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 no se desintegran. En la telofase 1 no se desintegran, en la meiosis 1 no se desintegran, a diferencia de la telofase de la mitosis, que estas proteínas son desintegradas porque aquí la célula ya prácticamente terminó, nada más hay que dividirse, es decir, pasar a citocinesis. En la meiosis no, 1 no. En la telofase 1 no. Las proteínas continúan, ¿por qué? Porque se van a volver a dividir en la meiosis 2. Entonces, jóvenes, aquí terminamos precisamente lo que es la cuestión de la meiosis 1. Lo que vamos a ver más adelantito, bueno, dejando pendiente un poquito lo que pasa en la profase 1, ahorita vemos qué pasa en la profase 1, ¿sí? Entonces, la célula pasa por citocinesis, se genera 2 células. ¿Qué van a hacer estas 2 células? Pues van a ser 2 células diploides, ¿sí? Van a ser 2 células diploides y estas 2 células diploides, cada una va otra vez a pasar a proceso de división, ¿no? Cada una va a volver a generar otras 2 células, ¿verdad? Entonces, mientras la célula recupera energías, ¿sí? Y sintetiza principalmente algunas proteínas que ya gastó en la meiosis 1, ¿sí? Mientras pasa eso, mientras descansa, genera nuevas proteínas, este periodo de descanso se le llama precisamente intercinesis, ¿no? Precisamente una intercinesis, una etapa como tal media, una etapa de descanso, ¿sí? En la cual la célula recupera esas energías gastadas en la división celular y recupera ciertas proteínas que utilizó para llevar el proceso de la división. Entonces, bueno, se genera esto que llamamos intercinesis, ¿no? Aquí, entre la meiosis 1, ¿sí? Y la meiosis 2 y una intercinesis. Posteriormente de que haya sintetizado sus proteínas nuevamente y recuperado su energía, entonces va a empezar ahora sí la meiosis 2, ¿sí? Entonces la profase 2 de la meiosis 2, no, no, eh, no sucede muy diferente. El núcleo se vuelve a desintegrar, los cromosomas se ven ya visibles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? En la meiosis, en la profase 2 no hay mucha diferencia a la profase en la mitosis, por ejemplo, como tal. En donde sí ya vamos a ver algunas pequeñas diferencias, bueno, es en la metafase 2. En un primer instancia nosotros diremos, bueno, los cromosomas se alinean en el ecuador. Eso es cierto, se alinean en el ecuador, ¿verdad? Estamos viendo que están alineados de manera longitudinal mediante el ecuador, la placa ecuatorial. Pero la diferencia es que estos cromosomas son o ya están recombinados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los cromosomas están recombinados. Entonces, en la metafase 2, nosotros podemos definirlo como una fase en la cual los cromosomas se alinean en el ecuador
pero estos cromosomas están recombinados, ¿no? Aquí tenemos esta combinación de cromosomas, ¿no? Como tal. Después tendríamos la anafase 2, que la anafase 2, ok, se me divide ya en cromátides, ¿verdad? Ya no se me dividió en cromosomas como en la anafase 1. En la anafase 2 se me divide en cromátides, ¿verdad? Ah, pero estas cromátides las conocemos o las denominamos como cromátides homólogas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están recombinadas. Mientras que en las cromátides de la mitosis les llamamos cromátides hermanas porque son exactamente iguales. Entonces aquí la división de las cromátides, o se genera la división de que los cromosomas en cromátides como homólogas, ¿no? Porque están recombinados. Hay que guardar mucha atención en esos pequeños detallitos que tiene cada etapa de entre la mitosis y la meiosis, y obviamente la meiosis 1 y meiosis 2. Finalmente, jóvenes, pues tenemos la telofase, la etapa de reconstrucción, se genera el núcleo celular. Ahora sí, las proteínas que en la telofase 1 no se disolvieron, no se desintegraron, en la telofase 2 ahora sí, ¿no? En esta etapa de la telofase 2 se desintegran estas proteínas, ¿ok? Se reintegra el núcleo, se quedan las cromátides homólogas ahí en cada uno de sus núcleos, pase directamente o inmediatamente a lo que es la citocinesis, ¿sí? Y me genera finalmente, después de esta citocinesis, 4 células haploides, ¿no? Entonces, este es un breve resumen de cómo cuáles son las características principales de cada una de las etapas entre la meiosis 1 y meiosis 2. Solamente también recordarles o hacerles énfasis de que si dice profase 1, profase 2, anafase 1, anafase 2, metafase 1, metafase 2, telofase 1, telofase 2, etcétera, 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 hace referencia directamente a meiosis 1 o meiosis 2. Y si solamente dice profase, metafase, anafase, pues estamos hablando de mitosis. También tengan mucho cuidado cómo está ordenado estos términos, ¿no? Y así, jóvenes, es como se lleva a cabo, pues, la meiosis o las principales etapas de la meiosis. ¿Qué hay que guardar mucho cuidado? El acomodo del material genético, ¿sí? Y que este material genético cómo está recombinado, ¿no? Estos pequeños términos de cromosomas, cromátides homólogas, cromátides hermanas, cromosomas en tetradas, cromosomas en el ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Son términos muy importantes para nosotros no confundirnos en las diferentes etapas eh, de la división celular y obviamente entre estos dos procesos que conocemos como mitosis y meiosis, ¿sale? Entonces aquí podemos ver precisamente todo este proceso, ¿no? Cómo se recombinan los cromosomas, cómo se acomodan en tetrada, ¿sale? Cómo se dividen en cromosomas, se reintegra por ahí el núcleo celular y se divide la célula. Aquí tenemos dos células diploides, ¿sí? Sí son células diploides, pero están recombinando material genéticamente. Mientras que después tenemos la meiosis 2, donde los cromosomas salen al ecuador, pero se dividen en cromátides, ¿sí? Homólogos, ¿verdad? No son cromátides hermanas. Entonces se dividen en cromátides homólogos, se genera el núcleo celular, ¿sale? Y ya tenemos 4 células, ¿sale? Haploides, ¿ok? Entonces aquí tenemos eh, estas breves imágenes de lo que es la meiosis 1, meiosis 2, y por ahí ustedes ya tienen este material ahí a su disposición. Entonces, finalmente, para poder acabar con lo que es la meiosis, el término de meiosis, pues hay que hablar un poquito de lo que es la profase 1, ¿sí? Que es donde se genera esta recombinación del material genético, que se divide principalmente en estas 5 etapas, ¿sí? La profase 1, en la meiosis 1 se divide en estas 5 etapas, que es el leptonema, el cigonema, el paquinema, diplonema y diacinesis. Aquí les dejo una pequeña mnemotecnia para que se acuerden de ellos, ¿sí? Les sigo Paquita día a día, le, leptonema, cigonema, a Paquita, paquinema, día, diplonema, a día, diacinesis, ¿no? Entonces aquí tenemos aquí una pequeña técnica para que les ayude un poquito a recordar el orden y el nombre de las etapas de la profase 1. ¿Por qué tanto énfasis en la profase 1? Porque se da esta recombinación del material genético en los cromosomas, ¿no? Primero vamos a tener en el leptonema que los cromosomas que no están totalmente o completamente integrados o sintetizados se empiezan a
a acomodar, se empiezan a desplazar dentro de lo que es el núcleo celular, y empiezan a encontrar sus cromátides, eh, sus cromátides hermanas, y mientras hacen todo este movimiento, mientras hacen todo este acomodo, se dice que tienen o que forman una estructura de manera de bouquet, es decir, de manera de ramo de flores, ¿sale? Entonces, aquí nada más inicia la condensación de los cromosomas, de la duplicación de los mismos. Entonces, bueno, aquí lo más importante es este acomodo, esta conformación, ¿sale? O esta apariencia que tiene de ramo de flores o de bouquet, ¿no? Eso es lo principal del leptonema. Ya en el cigonema ya empiezan a pasar cuestiones muy importantes o muy interesantes. El cigonema se dice que se genera una sinapsis, ¿no? O un complejo sináptico, pero inicia, ¿sale? Aquí vamos a ver que los cromosomas, van a buscar a su cromosoma homólogo, ¿sale? Es decir, un cromosoma diferente, con el cual va a generar un pequeño punto de unión que se le llama sinapsis, para posteriormente pasar al paquinema, donde el paquinema es la etapa más esencial de lo que es la profase 1, donde vamos a ver una cuestión muy importante que es la sinapsis completa. Si se fijan, aquí tenemos una sinapsis completa, esta línea azul, o bueno, roja que ya estoy dibujando, que es una sinapsis completa, mientras que en el cigonema era una sinapsis parcial o un inicio de sinapsis, ¿no? Entonces, el paquinema, la sinapsis se ve completada y una cuestión bien importante, se da entre cruzamientos de los cromosomas, ¿sí? A esto se le llama crossing over, ¿sí? Aquí crossing over. Entonces, este entrecruzamiento de los cromosomas es muy importante porque es el que va a permitir la recombinación de los mismos. Entonces, en el diplonema lo que vamos a ver, bueno, es que se genera ya la recombinación. Si se fijan, ya este cromosoma tiene un cachito de otro color y el cromosoma contrario igualmente tiene un cachito de otro color, ¿sale? Entonces, aquí la recombinación ya se generó, la recombinación ya se completó y la sinapsis empieza a desaparecer, ¿sí? Pero aún la separación no se es completada o la culminación de la sinapsis todavía no es completa. Esto se da, estas pequeñas evidencias, chicos, de entrecruzamiento, de pequeños puntos todavía de unión o que la sinapsis todavía no está separada completamente, se le llama que en el diplonema, ¿sale? Se ven o se visualizan quiasmas, ¿no? Quiasmas. ¿Qué quiere decir estos quiasmas? Que son evidencia visible de el entrecruzamiento de los cromosomas, ¿sale? ¿Y en qué consisten esos quiasmas o esas evidencias visibles? Bueno, en el mismo cruzamiento de los cromosomas y la parcial o la no completa desintegración del uso sináptico o de la sinapsis como tal. Y por último tenemos el proceso de diacinesis que se dice que se denomina como etapa de separación, donde finalmente pues los cromosomas se separan, se genera la completa separación o la completa desaparición de la sinapsis entre ellos y solamente queda un pequeño punto de unión en el entrecruzamiento. Y estos cromosomas finalmente van a ser separados cuando se den el proceso de la anafase, en el cual se genere la separación de los cromosomas hacia los polos o que se den el desplazamiento de estos cromosomas, cada uno hacia el polo de la célula, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta pequeña resumen de lo que es las fases de la mitosis, ¿sale? Principalmente de la etapa, principalmente de la etapa de la profase 1, donde nosotros podemos visualizar esta recombinación genética, que podemos denominar como la etapa o el momento más importante dentro de la meiosis. Y aquí tenemos esta cuestión importante donde vemos precisamente la formación de los cromosomas, la recombinación de los mismos y bueno, ya lo que habíamos visto anteriormente, en la meiosis 1, principalmente recalcando la profase 1. Entonces, chicos, este es un proceso muy importante dentro de las células porque me genera estas células gonídicas que posteriormente van a ser las responsables de la reproducción
como tal en los organismos, en muchos de los organismos que se reproducen de manera sexual, muchos organismos que se reproducen por medio de la recombinación genética, principalmente los mamíferos, los vertebrados, ¿verdad? Los animales en los cuales hay una recombinación genética de algo que podemos denominar como óvulo, algo que podemos denominar como espermatozoide, y que a partir de esta reproducción sexual, pues, generamos descendencia nueva, ¿no? Pero no nada más los animales lo tenemos presente, sino también ciertas plantas, ciertos hongos. Podemos ver algo muy parecido en algunos protistas, en bacterias ya no, pero en muchos organismos de la naturaleza tenemos este tipo de reproducción importante, esta cuestión importantísima de la recombinación genética, que fomenta mucho la aparición de nuevas cuestiones, nuevas características como tal, fomentando obviamente la adaptación, la evolución, etcétera, 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 y aparte evitando enfermedades genéticas. ¿Sí? Entonces, chicos, la meiosis es muy importante para generar, en pocas palabras, las células que conocemos como células sexuales y así que las especies generen descendencia. ¿Sale? Entonces, jóvenes, con este pequeño video, pues intentamos explicar lo que es la meiosis como tal. Espero les sirva. Muchas gracias por su atención y que tengan muy, muy buen día. ¿Sale? Cuídense mucho y les deseo el mejor de los éxitos. Hasta luego.